esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces él les dijo: vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no les dejaban tiempo ni para comer. Jesús y sus apóstoles se dirigieron en una barca hacia un lugar apartado y tranquilo. La gente los vio irse y los reconoció. Entonces de todos los poblados fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Cuando Jesús desembarcó, vio una numerosa multitud que lo estaba esperando y se compadeció de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor. Siéntense, por favor, un momentito. Hace 8 días, Jesús enviaba de 2 en 2 a sus discípulos, una especie, podríamos decir, una práctica pastoral, para que ellos se den cuenta que son capaces de hacer lo mismo que él hacía y con la misma eficacia. Los envía de 2 en 2 y les da instrucciones, las que vimos la vez pasada, y les da también la posibilidad de hacer las cosas como él las hacía, como he dicho antes. Curen enfermos, expulsen demonios, traigan la paz a esos lugares, ¿no? Anuncien el reino de Dios. Hoy ellos regresan y se encuentran entusiasmados con Jesús. Le cuentan todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. El mismo método de Jesús, ¿no? Hacer y enseñar. Y entonces Jesús se alegra con ellos y desde su profunda humanidad constata su cansancio. Y entonces vamos a descansar. Están cansados. Vamos a un lugar solitario para que descansen un poco. Y se van. Pero la gente sigue entusiasmada con el quehacer de Jesús y de sus apóstoles. Un entusiasmo que se traduce también en hambre, en sed, en necesidad. Y entonces los buscan, saben a dónde van, se enteran y se les adelantan y llegan al lugar a donde los discípulos y Jesús están llegando también. Jesús no le dice a Pedro: mira Pedro, ya esta gente ya vino, ¿no? Date la vuelta, vamos para otro lado. No. Jesús se detiene con ellos. Pero es algo interesante. Primero ya vimos la profunda humanidad de Jesús respecto a sus discípulos. Él no es un capataz, no es un caporal, no exige un rendimiento particular. El Evangelio se anuncia como un Evangelio de amor y por lo tanto tampoco se identifica con una empresa tipo capitalista, ¿no? Donde hay que producir y producir. Nada que ver. Es humano y su humanidad se manifiesta en reconocer las necesidades de los suyos. Ahora con sus discípulos los invita a descansar. Y ahora que llegando al lugar del descanso se encuentran con toda la gente que está ahí, Jesús tampoco les exige nada, o dice aquí que exige algo. No, Él se exige a sí mismo, pero movido por algo, la compasión. Ahora sus discípulos van a aprender algo nuevo. Es verdad, es importante evangelizar, es importante predicar, es importante dar señales del reino de los cielos. Pero, ¿qué es lo que hace que Jesús lo haga? Ese es lo fundamental. Jesús se mueve por la compasión. Es que ese sentimiento tan profundamente arraigado en Jesús es aquel que los evangelistas evidencian siempre. Jesús no hace nada si no es porque de verdad siente lo que siente su gente, es solidario con ellos, tiene ese amor particular que los hace identificarse plenamente con las realidades que se encuentra, y por eso es compasivo. Vive la experiencia de la solidaridad profunda de aquel que hace suyo los sentimientos de los demás, aquel que no pasa de largo ante las necesidades de otros, aquel que no es indiferente ante el sufrimiento de otros y sabe que puede hacer algo. Esa es la base de toda evangelización.
Muchas veces equivocamos evangelizar con enseñar, instruir, ¿no? Un anuncio de la palabra, un anuncio del evangelio, y prédicas por aquí, prédicas por allá, planes pastorales, proyectos, ¿no? Proyectos de pastoral, con objetivos y bien estructurados. Pero el problema está en que todo eso debería de tener como fundamento los sentimientos de Jesús. Es decir, todo eso o nace de amar, o simple y sencillamente se convertirá en una escuela de instrucción religiosa, pero sin un sentido, sin una razón de ser. La razón de ser de todo esfuerzo evangelizador es tener los sentimientos de Cristo. Todo nace de la solidaridad. Por eso alguien que está ligado a la tarea evangelizadora no puede no tener los sentimientos de Jesús. Y tristemente, esto es de lo que se queja el profeta hoy, el profeta Jeremías. Ve a las gentes, a los rabinos, a los principales religiosos de su tiempo, ¿no? Encumbrados, elevados, ¿no? Personas frías, sí, enseñaban, también estaban en el tiempo de Jesús, los rabinos, los maestros de la ley, ¿no? Todos estos personajes, pero que en realidad su enseñanza era tan fría que ya el pueblo no veía nada nuevo en eso, ¿eh? Eso es lo que contrastaba con Jesús. La gente decía, este es distinto, habla como quien tiene verdadera autoridad, no como nuestros maestros. Y es que los maestros lo que menos tenían era cercanía con el pueblo. Al contrario, abusaban del pueblo, ¿eh? Claro, eran personas de una alta dignidad. El pueblo se quitaba del camino cuando ellos pasaban. Había que reverenciarlos por todos lados, ¿no? Había que tratarlos con todo respeto, ¿eh? Pero ellos fríamente, alejados de la gente, ¿qué les importaba esas masas judías llenas de dolor, llenas de angustia, llenas de necesidades? Lo importante era predicar el mensaje de Moisés, era predicar la ley, obligarlos a cumplir tareas religiosas, obligarlos a cumplir deberes religiosos. Ay de los pastores que dispersan y dejan perecer las ovejas de mi rebaño, ¿eh? Y es que eso es lo que en realidad mata la fe en la gente, la exigencia religiosa fría, sin ninguna cercanía, ¿eh? Sin ninguna razón de amar, sin una razón de solidaridad. Y Jesús hace todo lo contrario. Jesús oye, tal vez también en su eco, al profeta Ezequiel, cuando el profeta Ezequiel dice, pero hay tanta oveja herida y nadie las venda, hay tanta oveja enferma y nadie las cura, hay tanta oveja extraviada y nadie las reorienta al camino, hay tanta oveja perdida y nadie las va a buscar. ¿Pero qué te debería llevar? Si lo importante es enseñar la doctrina, enseñar la palabra, enseñar la ley, enseñar el evangelio, ¿sería eso precisamente el método con el cual de verdad la gente se convence? Y es que podríamos hablar de muchas maneras bonitas, dice San Pablo, pero si no tengo amor, de nada sirve. Y entonces aquí está ese ovejas heridas y nadie las cura, ovejas enfermas y nadie las venda, ovejas extraviadas y nadie las reorienta, ovejas perdidas y nadie las busca. Jesús lo hace porque Jesús ama. Antes de toda su predicación, antes de todas sus señales y milagros, está precisamente el amor que lo mueve a hacerlo, precisamente porque eso es lo que Él quiere. Personas que descubran el rostro bueno de Dios, no personas que descubran el rostro frío, implacable, ¿no? De Dios que exige religiosamente, ¿eh? Un Dios frío no es el Dios de Jesús, ¿eh? Y por lo tanto, ahora le dice a sus discípulos, qué bueno, predicaron, los escucharon, curaron enfermos, expulsaron demonios, desearon la paz, pero cuidado, eso tiene un fundamento. La compasión, el amor, ¿eh? Sin eso, cualquier tarea evangelizadora en la iglesia y en todos lados se convierte, como diría San Pablo, en bronce vacío que suena, ¿eh? Qué triste, la eficacia se pierde allí, ¿eh? Y por eso miren el método, obraron y enseñaron, y no al revés, enseñaron y obraron, no, obraron. Jesús obra primero. ¿Y cuál es la obra de Jesús? Amar. La cercanía. Jesús se volvió fascinante y creíble porque amaba. Eso es todo, ¿eh?
era cercano a los suyos. Y eso nos lleva precisamente a pensar en cada uno de nosotros en cuanto a su responsabilidad de cristiano delante de los demás. ¿Cuál es la verdadera responsabilidad del cristiano? Amar, punto, eso es todo. Y el amor es lo que hace creíble el Evangelio. Que me ames y después me enseñes por qué me amas es lo que hace creíble. Pero que fuera al revés, me hace sospechar de ti. ¿Cuántos se abusan de la enseñanza del Evangelio para sus propios beneficios? ¿Cuántos creen que es una tarea proselitista de buscar adeptos, ¿no? Ya eso es sospechoso. El Evangelio no es buscar adeptos, no es ver cuántos católicos lleguemos a ser, y ojalá seamos pocos siempre, ¿eh? No se trata de masas, se trata de gente que escuchando el mensaje de Dios alivien su vida, la reorienten, la iluminen, tengan esperanza, porque alguien les dio amor, que eso es lo más importante, ¿eh? Y por lo tanto, allí es donde ahora los discípulos entenderán cuál fue la razón de la eficacia de su quehacer, ¿eh? La razón de la eficacia de su quehacer fue porque también reflejaron el amor de Jesús. Y miren la actitud de Jesús, renunciar a su propio descanso. Cuidado, no perdamos de vista que Jesús era profundamente humano, verdadero hombre, capaz de cansarse, de tener hambre y de tener sed, pero renuncia a su descanso merecido para atender a la gente que estaba ahí. ¿Por qué? Porque el evangelista dice, se compadece de ellos, ¿no? Su tarea es aliviar, su tarea es dar esperanza, su tarea es llenar de amor la vida de la gente. Y eso lo tenemos que aprender, porque el mucho bla 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 religioso, doctrinal, dogmático, a veces no convence a nadie. Ya es aburrido de por sí, ¿eh? Ya es profundamente aburrido de por sí. Lo que haría precisamente que esto se convierta en algo entusiasmante es el método de Jesús: amar, estar al lado del hermano y de la hermana. No buscar las excusas que siempre buscamos y las justificaciones que siempre buscamos cuando precisamente se nos invita a tener una actitud de cercanía y de solidaridad amorosa, ¿eh? Por eso Nietzsche, este filósofo ateo del siglo XIX, le decía a su gente: ¿por qué me quieren obligar a leer su Biblia? ¿Por qué me quieren obligar a leer su Biblia? Escríbanla en su rostro y entonces la leeré. Escríbanla en su rostro y entonces la leeré. ¿Qué veía Nietzsche? Mucho bla 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 bíblico, mucha enseñanza bíblica, incluso basada en penas de castigo, de infierno y cosas por el estilo, pero nada de amor, nada de compasión por la gente. Si él no veía que había una íntima relación entre lo que enseñaban y lo que hacían, por eso Nietzsche no creyó en Dios. Miren el daño que se hizo ante eso, ¿eh? Primero escriba en su rostro la Biblia y entonces creeré. Henri de Lubac, un teólogo de los más importantes de nuestro tiempo, de Francia, decía: si el cristiano no abre su vida como un evangelio que se lea en ella, entonces no es cristiano, punto, ¿eh? No es cristiano. Ahí vamos entonces a que cuando nuestras quejas van en función de la violencia, en función de la indiferencia, en función de una juventud perdida, porque estoy hasta aquí de oír eso, es que la juventud está perdida. Cuando nuestras quejas vayan por ese lado, pensemos si hemos sido capaces nosotros de que nos hayan leído el Evangelio en nuestra vida, en nuestro rostro, ¿eh? Porque el Evangelio es eficaz, claro que es eficaz. Quien lo encuentra se fascina de él, no por la religión, no por eso, sino porque es estilo de vida, es forma de vida, ¿eh? Es precisamente eso que Jesús quiere, que se descubra eso como el diseño de vida de Dios, que lleva a la gente a construir su verdadera paz, su verdadera libertad, su verdadera realización humana, su verdadera alegría, ¿eh? Dar esperanza y dar razones de esperanza nos toca a nosotros, ¿eh? Ojalá de verdad escribamos el Evangelio en nuestro rostro para que sea leído. Ojalá seamos Evangelio, porque nuestra vida es el Evangelio abierto para ser leído allí. Y no insistamos en prédicas, no insistamos en el bla bla bla, mientras
no tengamos una visión básica, la visión de la solidaridad amorosa, que es la compasión. Es decir, hacer míos tus sentimientos, no pasar de largo delante de tu dolor, no ser persona indiferente ante tu situación cuando sé que puedo hacer algo por ella. Allí se lee el verdadero evangelio, ahí se anuncia, ahí se evangeliza. Vamos a confirmar nuestra fe.